Muy bien. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para poder iniciar una discusión que es bien profunda, que es bien compleja, y que en su minuto, de hecho, ya ha sido abordada en el pasado algunas veces, sin poder prosperar, probablemente porque no se trató con la profundidad, con el debate que se requería. Recuerdo cuando se aprobó en su minuto una ley distinta, que era por el tema de barricadas. Había un artículo que vino a la Cámara de Diputados que tratamos y que finalmente se rechazó. Quedó pendiente esa discusión y por eso hay dos proyectos refundidos hoy día que estamos tratando. De hecho, en la sala el día de ayer se autorizó justamente el poder refundirlos, y la idea es poder iniciar la discusión el día de hoy sobre este fenómeno muy complejo que vive no solamente la Araucanía, sino que también la macrozona, que son las usurpaciones, y que finalmente generan una dinámica muy compleja en nuestra región y en las regiones que son cercanas. Por eso el objetivo hoy día es iniciar este debate, un debate que, insisto, es parte de una problemática muy compleja que se ha generado en la región con mucho dolor, y además que ha generado situaciones bien límites. Vimos unos días atrás donde incluso se generaron, estuvo muy cerca de tener enfrentamientos entre civiles, hubieron enfrentamientos verbales, pero claramente la situación está completamente fuera de control. Y por lo mismo el día de hoy hemos invitado para conversar esta discusión, más allá de que le voy a solicitar a los miembros de esta comisión, a los otros, que si quieren recomendar que invitemos a otras personas a escuchar, lo podamos hacer en una sesión futura. Pero el día de hoy invitamos al intendente de la región, don Víctor Manoli, quien creo que tiene también obviamente mucho que decir al respecto. Invitamos también a Mirta Casas. Mirta, de la multigremial, es muy conocida también en la Araucanía por su trabajo serio, acompañando por décadas a esta altura. Tal vez me estoy yendo largo, Mirta, usted nos podrá comenzar cuándo comenzó, pero por mucho tiempo, de forma muy seria, muy rigurosa a las víctimas en la macrozona, y por lo tanto también la quisiéramos escuchar. Hemos invitado también a carabineros, a los generales que nos acompañan, les agradezco por estar aquí presentes, que nos cuenten también su realidad. Me imagino que todos tuvieron acceso a este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que, como les digo, tiene el objetivo de poder efectivamente terminar con esta dinámica donde finalmente incluso no se pueden tomar detenidos a las personas que lo hacen en forma sistemática, estas usurpaciones. Distingue el proyecto de ley entre usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas. En el caso de las no violentas, el proyecto de ley propone servicio a la comunidad, trabajo comunitario, pero permite tomar detenido, cosa que hoy día ni siquiera se puede tomar detenido a alguien cuando realiza una usurpación. Y también el otro elemento que abarca es el tema de la fragancia, un problema que muchas veces no se puede llegar dentro de las 12 horas, lo que obliga a poder pasar por tribunales, lo que genera una serie de problemas no menores. Entonces hemos invitado, como digo, a Carabineros, al Ministerio Público, al Intendente y a la multigremial. Yo quisiera que comenzáramos con el Intendente, dado que entiendo que tiene que tomar un vuelo próximo, entonces para respetar su tiempo. Y les voy a pedir a cada una de las instituciones que ojalá hablemos 10 minutos, no nos alarguemos mucho más, para poder también tener una conversación final. Estamos citados hasta las 4:15, que es cuando comienza la sala. Así que, querido Intendente, usted tiene toda la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. La verdad de las cosas es que agradezco la invitación. Sé de la preocupación que ha habido por los parlamentarios de la región con respecto al tema de las usurpaciones. Las usurpaciones es un tema que nos ha generado a nosotros una ola de violencias que ha ido creciendo en este momento, porque además también estos últimos días hemos visto un llamado a tomarse todos los predios de la región. Entonces, eso está sin lugar a dudas. Si no hay una sanción legal que permita a las policías actuar y poder tomar detenidos, sin lugar a dudas de que va a ir creciendo la violencia, porque tal como dijo el senador Kass, ¿no es cierto?, en algún minuto, en una toma de un fundo en la comuna de Lautaro, casi se produce un entrevero, un intercambio solamente, gracias a Dios, hubieron palabrazos y no pasó a mayores, pero eso indudablemente que en algún minuto
hay algunas personas que piensan distinto y que están llamando a la autotutela, y eso creo que no es lo conveniente para la región de la Araucanía, fundamentalmente, por la situación que hoy día nosotros estamos viviendo. Lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Primero partieron con la extorsión a las cosechas, ¿no es cierto?, para permitir la cosecha final, ¿no es cierto?, tenían que entregarle cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de granos de trigo. Lo mismo pasó en muchos campos, por la zona de Coyhaique, en la ruta R49, ¿no es cierto?, donde le exigían al propietario del bosque una cantidad importante de hectáreas para su beneficio personal, y una vez que el subcontratista se iniciaba la acción, se producía también la pedida de plata al contratista. O sea, era una cantidad de plata impresionante. Yo le voy a dar las dos cantidades, al propietario 70 millones y al contratista 12 millones, y esto lo digo con mucho conocimiento de causa. Entonces, lo que no queremos es que esto siga sucediendo y poder dar seguridad y restablecer la seguridad en los campos, porque hoy día, con el plan cosecha que se implementó junto a Carabineros y a la PDI, ¿no es cierto?, hemos logrado cosechar 1.000 hectáreas más de grano, lo que va en directo beneficio, ¿no es cierto?, de la alimentación de este país. Ahora, las facultades de la policía y en especial a los jueces para sancionar, creo que es tremendamente importante, porque si bien es cierto, no se puede detener, no es menos cierto de que la justicia exige demasiadas pruebas para poder actuar en esta situación. El problema lo empezamos, ¿no es cierto?, en la zona Coyhaique y Victoria. Hoy día ya lo tenemos hacia el sector de Lautaro, y hoy día tenemos un gran problema con más de 90 predios tomados en la zona de Imperial, que está pasando lo mismo, y además están amenazando a los dueños de los fondos a retirar sus cosas para poder, ¿no es cierto?, quedarse ellos con esto. No les importa si la CONADI les compra o no les compra. Lo que sí les interesa es que los propietarios se vayan y hacer ellos, ¿no es cierto?, presencia y permanencia en los campos abandonados, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa de sobremanera. Carabineros está sobrepasado en cuanto a la cantidad de funcionarios para cumplir todas las tareas que se le encomiendan a raíz de los puntos fijos que hoy día tienen protección policial, ¿no es cierto?, algunos predios, instruidos por la Fiscalía. Entonces, para nosotros, presidente, y honorables diputados senadores y senadoras, sin lugar a dudas de que nos interesaría muchísimo de que ustedes tomaran esto y lo vieran como una necesidad para poder avanzar. Y la gran dificultad respecto a la usurpación es que al tener una baja pena, que solo falta, esa usurpación se puede producir y muchas veces. Entonces, solamente Carabineros termina su función cuando los deja afuera del predio y hace entrega al propietario, al tenedor o al arrendatario de recepción conforme, y se termina el juicio. Y lo otro que tenemos también que ayuda mucho a estas personas que hacen la usurpación es que muchos son colindantes con los terrenos. Y al ser colindantes, cuando llega Carabineros a hacer el desalojo, a solicitud, ¿no es cierto?, ya sea de la Fiscalía o de los propietarios, ellos cruzan el cerco e inhiben de actuar, digamos, de forma inmediata Carabineros, porque ya están en terreno propio. Por eso que creo que es absolutamente necesario poder, ¿no es cierto?, legislar para sancionar. Ahora, se habla de todas las usurpaciones son pacíficas. Efectivamente, las usurpaciones son pacíficas porque entran cuando no hay nadie. La violencia se produce cuando el propietario les pide que salgan o pide el desalojo, llega Carabinero y de forma inmediata empiezan, ¿no es cierto?, con la coleadora, ¿no sé, o el momento que no se ponen de acuerdo, porque hay muchos que no se produce el desalojo producto de la intervención y la conversación con Carabineros, y ellos desalojan y explican las razones por qué han hecho esa usurpación o esa toma de terreno. Y lo otro que es importante es la marcación de los territorios, porque al final hay la marcación va íntimamente ligado ¿no es cierto?, a la violencia con que pudieran actuar y el temor que tienen los propios
los propietarios, ¿no es cierto?, de tener el temor de que ellos puedan actuar, porque son amenazados verbalmente y esa amenaza nunca se ha podido probar. Pero sí hemos tomado conocimiento. Yo converso con la gente, además de eso yo visito habitualmente a todas las personas que son afectadas o me comunico con ellos. Y el relato es tremendamente desgarrador cuando uno siente, ¿no es cierto?, que hay una amenaza hacia la propiedad y sobre todo a la familia. Así que yo creo, honorables senadores y presidente, creo que es un tema que debieran considerar porque como región nos está generando muchísimos problemas y eso va de la mano con otras acciones violentas, porque cuando se produce un desalojo, inmediatamente viene una reacción que puede ser un ataque incendiario, que puede ser un ataque a forestales o puede ser algún atentado en la Ruta 5. Así que creo que he hecho más o menos un relato. Si hay alguna consulta que me quieran hacer, que yo pueda contestarla, y agradecerle, presidente, la posibilidad que me da de explicar esto, porque creo que es una necesidad muy sentida de la región con respecto a eso. Muchas gracias, querido intendente don Tito Manoli, don Víctor. Aprovecho de dar la bienvenida a Marcela Sabat, la senadora que también es autora de este proyecto, junto con, Carmen Gloria Aravena, la senadora, y José García Rubino también son autores del proyecto que estamos hoy día discutiendo. Le doy la palabra. Gracias, presidente. Le doy la palabra en este minuto a Mirta Casas para que también pueda darnos su visión de este proyecto de ley y de la realidad de las usurpaciones en la Araucanía, y tal vez también le ha tocado mirar lo que ocurre en otras regiones cercanas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hemos estado conversando durante los últimos 15 años respecto al tema de usurpaciones y la violencia en la macrozona. Yo me voy a permitir, en mi calidad de asesora técnica, hacer una pequeña presentación que espero ahora la puedan incorporar, por favor, para poder pasárselas a ustedes. Dice relación con lo que es el barómetro de conflictos, que esto se empezó a hacer desde el año 2001 y 2006, en un proyecto en el cual pude trabajar con el doctor Hans-Willy Nolten, politólogo alemán, y que en general ha ido siendo el tema por el cual vamos midiendo, ustedes bien saben, semestral y anualmente la violencia. Empezamos en la Araucanía y proseguimos en las otras regiones. Este barómetro se saca del Heidelberg Institute for International Conflict Research, y la idea fue, cuando me invitó a participar la multigremial de la Araucanía por este trabajo que había hecho, me fui a vivir 6 años a la provincia de Arauco, Tirúa, Conturno y Cañete, fueron las comunas donde hicimos esto, introducir, como dice ahí, la categoría de conflicto como un concepto político, positivo, contribuir a la gestión en general. Quisiera hacer un hincapié aquí en el sentido de que el barómetro, lo fundamental desde un primer momento no fue identificar situaciones o grupos complicados, sino que detectar los potenciales de paz para poder prevenir y monitorear los conflictos. Yo me voy a ir a años después de lo que hemos visto. La próxima, por favor. Hicimos el concepto de conflicto en general para ir viendo los distintos objetos en el cual había situaciones de complejidad en la Araucanía. La próxima, por favor. Marcelo, quizás lo voy a poner en modo presentación para que se vea un poco más grande. Y en torno a eso también identificamos de qué íbamos a hablar cuando hablábamos de la intensidad de los conflictos. La idea era ponerle técnica y ciencia a este tema que es eminentemente también ideológico, político, y poder empezar a hablar semestral y anualmente de qué estaba pasando en distintas zonas con la intensidad, de si había conflicto latente, manifiesto, crisis o crisis grave. La próxima, por favor. Miren, esto fue, senadores, senadoras, la primera presentación con 32 casos, la anterior, por favor, con 32 casos que informaba la Fiscalía respecto a las situaciones que se estaban dando en la Araucanía. Teníamos solo 32 casos que estaban denunciados. De esos, el 46% eran los agricultores, los empresarios o empresas forestales el 31%, y ya en aquella época los dueños de camiones tenían denuncias con respecto a estas situaciones en donde empresas forestales, camioneros,
autoridades públicas, inclusive Iglesia Católica, tenían identificado situaciones de denuncias violentas. La próxima, por favor. Como decía, había conflictividad también en aquella época, dijimos en el año 2009, que había conflictividad al interior de las comunidades. Un 65% de las comunidades que habían recibido tierras por CONADI también tenían conflictos internos, y los temas en conflicto eran tierra, bosque, autonomía e ideología. La próxima. Bueno, aquí si puede apretar igual, estuvimos viendo ya en el 2009 a cuántos casos de crisis graves habían, en crisis, situaciones de tensión, de violencia, etc. La próxima, por favor. 2 clics más. En aquella época, 2009, se decía por qué era violento el conflicto, el 75% de los casos, y ustedes pueden ver imágenes, fotografías de aquella y que lamentablemente vemos que se siguen repitiendo. Los ataques incendiarios a las siembras, terrible fue detectar y ver ya, informar lo que era la muerte de los animales, ¿no? Vacunos, que tuvimos hace poco en Tirúa, también una situación muy compleja hace un par de semanas atrás, donde después de un abigeato se mató a disparos a 32 animales, y todo lo que era el tema que se decía que se quemaban camiones en la carretera central, había uso de armas de fuego, se incendiaban viviendas, galpones, campamentos forestales, había enfrentamientos con carabineros, inclusive ya en aquella época tuvimos que informar de un secuestro de un funcionario forestal. La próxima, por favor. La percepción de la conflictividad social de tipo étnico, la anterior. La conflictividad social latente, estaban afectados, los afectados ya sabíamos que evitaban denunciar o minimizaban las intensidades de las situaciones. Las empresas lo hacían para no ser mal evaluados a nivel internacional. Las personas lo evitaban para no manchar el apellido y poner en peligro o maltrato público a sus familias. El sector privado evitaba por la mala imagen de la región y su gente, que ha sido un círculo vicioso perverso durante estos años. Se informa o no se informa finalmente de la cantidad de delitos, se denuncia o no se denuncia. En marzo del 2009 ya teníamos incendios de camiones, tomas de fondos en Coyipulli, ya se estaban en aquel año atacando helicópteros en Pailahueque, ¿no? Que lo vio el fiscal de aviación, se asaltaban a conductores de vehículos, se derribaban árboles a empresas forestales. La próxima, por favor. Este fue un primer mapping conflict que hizo una de las técnicas el politólogo alemán Hans-Willy Nolden cuando colaboramos juntos, y se hizo una consulta a diversos actores que estaban inmersos en esto y se pudo ver las relaciones entre estos actores y la complejidad. O sea, estaba desde las universidades, comunidades indígenas, la organización, la CONADI, los temas en general de tierra e identidad, habían grupos como Territorio Lafkenche, había movimientos políticos y organizaciones en general, estaban los actores del mercado global y actores transnacionales, habían empresas de la economía, tanto forestal, la energía, la pesca, agrícola, etc. Estaba el Estado, obviamente, como uno de los grandes actores inmersos, con los partidos de gobierno y de oposición, los ministerios del Interior, el Mideplan, las Fuerzas Armadas y familias en general. También se veía el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? En sus contactos con organismos de Estados Unidos, la Unión Europea, en general, en los medios de comunicación, y daba cuenta ya en el 2009 de la enorme complejidad que tenía que ver con el relacionamiento de estos actores en este conflicto. La próxima, por favor. Bueno, el conflicto de tierras claramente no es un fenómeno aislado regionalmente, se trata de un conflicto étnico, sociopolítico fundado en raíces históricas. Este conflicto toca la identidad nacional y tiene implicaciones internacionales, que es lo que nosotros también sabemos que es algo que complica en general a todos los gobiernos, y las causas estructurales que ayudan a intensificar el conflicto y la violencia, o sea, hay pobreza y el uso ideológico de quienes viven también del conflicto. La próxima. Aquí rápidamente algunas imágenes, puede apretar por favor para que salgan las imágenes de lo que ya informábamos en el 2001.
bueno, no se ve, ahí corresponde a una imagen de un atentado incendiario al predio Ginebra en enero del 2001. Esta era una vista panorámica, y tenemos en el 2006 los ataques incendiarios a las siembras de agricultores pequeños, grandes y medianos. La próxima, por favor. Está pesado. Bueno, aquí hay una imagen, que va a salir en algún momento también, de lo terrible que era mostrar en general la situación de los animales muertos. Si podemos pasar para ver. ¿No se alcanza? Bueno, mostramos diversas imágenes en situaciones de usurpaciones también, que ahí las tengo, pero no las pueden ver en estos momentos. Y las usurpaciones en general, empezamos a dar cuenta que, ¿sí? Las usurpaciones, como les decía, se empezaron a dar con mucha fuerza, donde nosotros denunciamos también la preocupación del uso de mujeres y niños. Bueno, y hablamos con el representante de la UNICEF en Chile, con distintos organismos, porque teníamos imágenes concretas que tomaban ahí los afectados, donde niños eran usados, y dimos a conocer esta situación. Después empezamos a dar a conocer ya en el año 2013 lo que se llamó el derecho a cosechar. Informamos a distintos ámbitos desde el punto de vista privado y también público en los medios de comunicación que en el 2013 en las comunas de Traillén y Victoria, agricultores sembraban en lugares cercanos a comunidades, comenzaron les cobraron el derecho a cosechar y sacar sus productos. En aquella época, en el año 2013, supimos de los primeros cobros de 400.000 pesos, más una camionada de avena o de trigo. ¿Qué hacían los agricultores? Cosa que también a veces siguen haciendo, no lo denuncian porque por el temor necesitaban cosechar. Dimos cuenta también en las usurpaciones respecto a el uso en general de la instalación, sobre todo en el ámbito de los pequeños parceleros, en donde después se instalaban pequeñas casas o casuchas donde no ocupaba, pero con banderas, etcétera, y hacían un posicionamiento respecto a los propietarios de los pequeños parceleros, sobre todo en la zona de Malleco. Enviamos fotografías, dimos a conocer. Yo en aquella época podía ingresar a esos lugares, se me llevaba, después ya lamentablemente por sentidos de seguridad no se nos dejó pasar. Empezaron a haber usurpaciones además, por ejemplo, en el aeropuerto, cuando comunidades antes de la inauguración del aeropuerto hicieron ingreso a ellas, y como también veíamos imágenes en donde también empezaron en aquella época a llamarse a través de las redes sociales la intención y el ingreso a predios de pequeños campesinos en general y agricultores. Se usó las redes sociales, se usaron los temas de actividades interculturales al hacer las usurpaciones, y en definitiva se hacían también destrozos, etcétera, en las cosechas, etcétera. En aquella época, tengo una lámina aquí que después va a quedar la presentación para los senadores completa. Ya en el año 2015, bueno, aquí por ejemplo, saliendo de las usurpaciones, pero en general yo quería dar cuenta de toda la violencia que desde el año 2009 se viene diciendo y desde antes. Aquí en el 2012 un camionero sufrió severas quemaduras, y en realidad el año que pasó tuvimos la muerte de uno de ellos. 26 comunas en el 2015 presentaban hitos violentos de connotación indígena, y para terminar, comentábamos ya en aquella época, bueno, ahí hay una lámina, también ustedes pueden apreciar cuando se pedía en el 2012 un poco de las pérdidas que eran millonarias en el sector agrícola, ni decir lo que pasaba, también lo informamos el 2011 y el 2013, todo lo que sucedía con los pequeños parceleros de Ercilla, violentados y desplazados. Este fue un concepto que no le gustó a mucha gente cuando empezamos a decir esto, pero era el concepto que considerábamos adecuado, porque finalmente ahí donde ustedes pueden ver, por ejemplo, donde dice cada punto rojo era una casa quemada, en aquella época grupos quemaron casas de los pequeños parceleros, los que después, a solicitud por seguridad del fiscal regional
en aquella época tuvieron que irse a otras zonas y esos predios quedaron tomados finalmente por comunidades violentas. Lo que finalmente quería mencionarles es que indistintamente de las cifras, porque hay años en que cambia, la cantidad, el año pasado sin duda ha sido uno de los años más violentos que hemos tenido en lo que ha sido el seguimiento del barómetro. La violencia ha sido, ustedes saben, muy, muy intensa, con muertos, y esto quise circunscribirme a los años anteriores porque cuando hay una invitación, me decía el senador Mirta, la invito a que pudiera ir, yo le decía, ¿qué más vamos a decir? Senadores, senadoras, lo hemos dicho prácticamente todo. Esto estaba mencionado hace muchos años atrás. Dijimos y lamentábamos que si no se tomaban decisiones adecuadas o leyes pertinentes, analizar a otras regiones, lamentablemente el barómetro se ha seguido haciendo en otras regiones, ya es una cosa del macrozona sur. Hemos informado de todo tipo de situaciones y además de usurpaciones. La violencia en general, ustedes saben bien, ha sido muy cruenta. 18 millones de pesos, hoy día pregunté, ¿cuál es el mayor precio que se ha estado pagando en esta temporada respecto a algún agricultor por concepto de extorsión? Me dicen que se sabe de 18 millones de pesos. Esto no significa ninguna posibilidad de incentivo. Y lo último también para cualquier productor, y lo último decirles nuestra preocupación de lo que significan también las usurpaciones para los trabajadores. La usurpación no solamente atañe en el momento específico a algún agricultor, pequeño, parcelero, mediano, grande, sino que sobre todo también se agrede a trabajadores que en esos momentos, transportistas de camiones o agricultores, trabajadores agrícolas, están desarrollando sus faenas. Hay un nivel muy intenso de violencia, de mucha preocupación. Hemos visto también que Carabineros durante estos años ha tratado de esbozar un procedimiento concreto de cómo tomar estas situaciones, pero en realidad esto no va en desmedro aminorándose, sino que al contrario va increciendo. Eso es en general lo que puedo manifestar para motivar o decir, no se trata, esto no es un tema de derechas o izquierdas. Habemos muchos profesionales de las ciencias sociales que no somos de derecha y que estamos preocupados hace muchísimos años de la situación de seguridad, de convivencia que se da en mucha gente, en muchas familias, y que en realidad hay que estar ahí para saber y para empatizar. Así que es de esperar que se tome con altura de miras, como mucha gente lo está pidiendo, porque esto ya escaló situaciones muy complejas y que en definitiva quienes están en un poder del Estado tan importante como es el poder legislativo, a conciencia también, siendo lo más objetivos posibles, vean que en realidad la tendencia a este conflicto es ya de crisis grave, cuando el conflicto de la violencia está presente como un instrumento organizado y repetido y va muchas veces en aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, por tu presentación y por el trabajo serio que vienen realizando junto a la multigremial durante ya mucho tiempo. Desgraciadamente, con un fracaso absoluto por parte del Estado y de la política para poder garantizarle la paz a los ciudadanos. Le doy la palabra ahora a ambos generales de Carabineros y finalmente terminamos con el Ministerio Público. Les pido que tratemos de circunscribirnos a 10 minutos de presentación para después poder tener un debate también con los senadores y una conversación hasta las 4:15, que es que tenemos disponible. General González o General Bobadilla, no sé cuál de los dos va a poder exponer. Estimados senadores que participan de esta comisión, siempre es grato para nosotros poder participar de este tipo de debate, porque finalmente nuestra única preocupación es poder brindar seguridad, brindar tranquilidad y la paz tan esperada por toda la gente que vive en la región de la Araucanía o que conforma la macrozona sur de este país. Efectivamente, la usurpación es un tema que se ha venido
administrando mediáticamente desde hace bastante tiempo, y nosotros creemos que de una vez por todas debemos aunar criterios, aunar esfuerzos y buscar las modificaciones legales que esta situación amerita, porque de lo contrario seguimos en esta dinámica permanente de la región de la Araucanía. Nosotros estamos participando del orden de 2 a 3 desalojos diarios, desalojos que tienen un costo económico importante, tienen se diseminan muchos recursos institucionales para tratar de abarcar estas usurpaciones que, tal como ustedes saben, se realizan en cerca de 32.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie total de la región de la Araucanía. Por lo tanto, nosotros creemos que finalmente debe existir una modificación al delito de la usurpación que finalmente involucre penas privativas de libertad, y que en el fondo estas penas privativas de libertad sirvan para pedir aplicación de medidas cautelares, porque nosotros nos hemos dado cuenta que muchas personas o muchos predios tienen 4, 5, 6, 8 usurpaciones, que significan entrar, sacar a la gente por las buenas, porque finalmente la obligación nuestra es combinarlo a hacer abandono de la propiedad, finalmente restituir la propiedad al propietario que en algunos casos pide y o formaliza de manera escrita la petición de desalojo, o simplemente permite la usurpación sin requerir dentro de las 12 horas, sin requerir el desalojo por la vía de la flagrancia, y tampoco por la vía judicial cuando han pasado estas 12 horas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una X cantidad de usurpaciones que se realizan o que se generan en la Araucanía, no todas estas usurpaciones van aparejadas de un desalojo, porque tal como hemos señalado en reiteradas oportunidades, un desalojo no necesariamente lleva de la mano la intervención policial para la restitución del predio a su propietario. ¿Por qué? Por lo que yo señalo recientemente, que hay muchos propietarios que denuncian el desalojo, pero no piden la intervención policial dentro de la flagrancia, o finalmente a través del Ministerio Público con el desalojo judicial cuando ya han pasado las 12 horas. Por lo tanto, nosotros creemos que es tremendamente importante que esta situación se genere a través de una indicación jurídica que amerite finalmente que esta situación tenga una pena privativa de libertad. Porque finalmente pareciera que todas las usurpaciones son iguales, pero no son iguales. Son escenarios diferentes, son terrenos geográficos diferentes, hay comunidades diferentes, violentas, radicales, hay grupos que participan en estas usurpaciones, grupos vulnerables, niños, adolescentes, que finalmente hacen nuevamente replantear escenarios tácticos, planificaciones, análisis de información para finalmente causar el menos daño posible. Sí es importante señalar que de las usurpaciones se han generado delitos conexos, donde sí han habido detenidos. La usurpación nosotros no tenemos la posibilidad de detener por razones jurídicas, pero sí se generan situaciones que van en paralelo, como por ejemplo las amenazas, los daños, los incendios, el atentado a la autoridad, donde sí cambia la figura de la detención en el marco de la usurpación y se pasa a detener por estos delitos que son paralelos a la usurpación. Nosotros, y lo hemos conversado latamente con nuestras autoridades, nosotros vamos con una gradualidad en la usurpación. En primer lugar, opera nuestro personal territorial a partir de la denuncia que se realiza en los cuarteles carabineros. Nuestro personal territorial se constituye, verifica, conversa en esta primera etapa con la comunidad, con las personas, para que hagan abandono del sector o del lugar sin mayores problemas. Cuando esto no se lleva a un buen puerto, ingresan nuestras patrullas de atención a comunidad indígena, quienes nuevamente van por el diálogo para buscar por la vía de esta conversación, de esta vía de tratar de intimar el desalojo, van nuevamente a hablar con ellos. En tercer lugar, la tenencia de familia e infancia que tiene la 9ª Zona Araucanía
también cuando el paso anterior no ha tenido frutos, la tenencia familia finalmente van a conversar con estas comunidades, con estas personas, para finalmente tratar por todos los medios posibles de no llegar a la cuarta etapa, que finalmente es cuando las tres anteriores no han tenido un resultado favorable, que finalmente es poder tener la propiedad y entregársela a su dueño o responsable legal, que pasa a ser finalmente la intervención del personal de control de orden público, quienes ingresan, intimidan y finalmente a través de la fuerza, si hay resistencia, se provoca el desalojo de la comunidad. Por lo tanto, nosotros creemos que todo esto pudiese tener algún tipo de incentivo o desincentivo para que las personas no tengan esta suerte de puerta giratoria en el desalojo, porque los que usurpan son exactamente los mismos día tras día. Entonces hay todo un tema que dice relación con el trabajo de las policías, con el trabajo del Ministerio Público, con esta sensación de inseguridad que van asumiendo las víctimas, los propietarios de los predios de la Araucanía. Por lo tanto, y para finalizar, es importante el dato final. Nosotros hemos escuchado en los últimos días una serie de datos que guardan relación con el tema de la usurpación. Por ahí escuchábamos 210 fundos tomados en la Araucanía. No es así, porque hay que hacer la separación del fondo que está usurpado cuando hay personas que están ocupando la propiedad, respecto de una acción que ha significado, por ejemplo, la instalación de una bandera, la instalación de una mediagua o de una instalación. Y ahí hay indudablemente, baja ostensiblemente las cantidades, y nosotros podemos señalar más o menos, porque esta es una cifra que varía, debiesen haber del orden de las 60 a 70 predios que están con algún tipo de problema en la región de la Araucanía. 22 de estos, más o menos, con presencia permanente de personas al interior. 11 que están con una suerte de turno. Va un grupo en la mañana, se van en la tarde, al día siguiente va un grupo en la tarde, no van en la mañana, y hay cerca de 36 que no sabemos en qué condiciones están. ¿Por qué? Porque el propietario tampoco nos informa a la autoridad respecto si aún persiste en el desalojo por la vía judicial o si aún tiene la presencia de personas ajenas en su predio. Por lo tanto, todas estas cifras son variables, día a día van cambiando, porque, insisto, hay fondos que se clava una bandera, se coloca una bandera, pero respecto a la presencia permanente y de una comunidad o de personas ajenas a este predio, va variando día a día. Eso sería, senador. Muchísimas gracias, general. Clarísima su exposición. Le agradezco porque a ustedes les toca, obviamente, en terreno tener que, con las escasas herramientas que tienen, tener que lidiar con esta dinámica en forma permanente. Le doy la bienvenida también al diputado Andrés Molina, presidente de Evópoli, que también nos está acompañando, que en su minuto fue autor de una moción muy similar a la que estamos viendo, así que le damos la bienvenida al diputado Andrés Molina. Quisiera dar la palabra ahora al Ministerio Público. No sé quién va a hacer uso de la palabra del Ministerio Público, pero bueno, la palabra de ustedes. Muchas gracias, presidente. Voy a empezar yo y va a terminar María José con nuestra presentación. En primer lugar, queremos nosotros señalar que consideramos que es adecuada la iniciativa respecto de legislar en torno al delito de usurpación. También quiero hacer presente que nuestra opinión va a ser en términos generales respecto del delito, dado que las consecuencias negativas respecto de aquello se presentan en todas las regiones o a lo largo de todo el territorio de nuestro país. En ese contexto es que nosotros vamos a dar nuestra opinión respecto de básicamente las modificaciones que se proponen al proyecto. En primer lugar, se dijo anteriormente, pero el problema hoy día con el delito de usurpación es que si bien es delito, ya, la naturaleza no es que sea una falta, como se dice en algunas partes del proyecto, sino que es un simple delito, pero que
tiene asignada una pena de multa, ya como primera cosa. Y eso trae como consecuencia o aparejado otros problemas. El principal problema es lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, que dice o señala que para efectos de medidas cautelares, la única que es procedente respecto de la pena de multa es solamente la citación. Ese es el real problema hoy día respecto al delito de usurpación, ya sea usurpación violenta o no violenta. Por lo tanto, uno de los puntos que nos llamó la atención dentro de las propuestas es que la pena que se propone para el caso de la usurpación no violenta serían trabajos en beneficio de la comunidad, lo que no daría ninguna solución, porque estaríamos siempre dentro de, o no solucionaría nada, dado que estaríamos en el escenario del artículo 124. Para modificar aquello, o uno podría decir cómo corregir lo establecido en esa norma, es que el mismo artículo 124 estableciera, no es el mismo artículo 134, el mismo artículo 134 que reafirma lo dicho en el 124 establece excepciones. Entonces señala que para ciertas faltas, no para todas, procederá a la detención como medida cautelar. Como eso tampoco es la solución, nosotros, o la postura del Ministerio Público respecto a ese punto es que la pena sea de presidio, como fue originalmente en uno de los proyectos anteriores a este, que además hacía la diferencia respecto de si se trataba de usurpación no violenta y de usurpación violenta, que establecía incluso una pena de presidio menor en su grado mínimo para la del artículo 458 y presidio menor en su grado medio, es decir, hasta de 541 hasta 3 años en el caso de la usurpación violenta. Por ahí nosotros creemos, o nuestra opinión como Ministerio Público, es que se podría corregir lo que pasa hoy día en la práctica. Ahora, también dentro de las modificaciones que se proponen está el marco rígido, ¿ya? Con la incorporación, si no me equivoco, del 462 bis haciendo o aplicando lo establecido en el 449, que tiene incidencia en lo establecido 449 del Código Penal, pero que incide además en lo que se dispuso en el 407 a raíz de la última modificación de la agenda corta. Nosotros creemos que respecto de aquella modificación, por lo menos en nuestra experiencia en el escenario de delitos contra la propiedad, ha sido buena. ¿Y eso por qué? Porque le ha permitido a los fiscales del Ministerio Público tomar la iniciativa en cuanto a la proposición del procedimiento abreviado, ¿ya? Y en el fondo no queda a voluntad del imputado ver cuándo, entre comillas, acepta el procedimiento abreviado. ¿Se toma o no se toma? Como se toma, se rebaja en un grado la pena. Si finalmente la defensa dice no lo voy a hacer, el tribunal está obligado a aplicar la pena que establece el marco rígido. Es así de simple. En cuanto a dije lo de la pena para el 458 y finalmente, presidente, lo que quería hacer presente es que en cuanto, por lo que se dice con la flagrancia, aquí tiene relación, o es importante recordar que existe, y en algún minuto nosotros con Carabineros ha manifestado que no se tiene claridad respecto de la flagrancia en la comisión. ¿Y eso por qué? A raíz de la existencia de un fallo de la Corte Suprema, que fue la del año 2018, en que dice o señala que en este caso, a diferencia de otros delitos de carácter permanente como el secuestro o la detención arbitraria, el tiempo le da esa apariencia legítima al ocupante o usurpador. Por lo tanto, después siguiendo o se explaya el fallo, el momento en que se produce el procedimiento policial para ese caso concreto, en esa sentencia dice es ilegal. Y los policías no tenían ninguna facultad para actuar dentro o suponer que estábamos en un marco de flagrancia.
Pero esa es una opinión, es un fallo. Distinto es cuando ya esta opinión se reitera en por lo menos 3 o 4 fallos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los carabineros, lo que se produce en la práctica, en todas partes, es que a veces carabinero no va. ¿Ya? Y no lo digo tampoco con un afán de crítica, dado que están acá, pero es importante también manifestarlo. El día viernes, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo de esto, el día viernes el alcalde de Renca llamó al fiscal regional, Javier Armendáriz, para decirle que un grupo de personas se tomaron un terreno, llegaron a un terreno, que aparentemente, porque no tengo los detalles del caso, es un terreno que es una parte de un privado y otra es un terreno fiscal. Carabineros nunca fue, pese a que se llamó por lo menos en 3 oportunidades. Y eso es, o se producen, o uno podría inferir, o podría deducir, que Carabineros en algún minuto, o pensará, o las policías en general deben decir, esto no es un problema mío, dado que además con la baja penalidad no vamos a poder actuar, ¿ya? Entonces, eso también es importante que ustedes lo conozcan. Esto pasa todos los días, en muchas partes. Yo me imagino que si invitan a gente o a personas que viven en el norte del país, también les van a dar cuenta de situaciones que son similares. Por lo tanto, en ese contexto sería muy beneficioso la modificación y en buenos términos para ser operativo, digamos, ya la aplicación del tipo penal, si es eso al final. La multa, en el fondo, nos amarra a hacer algunas cosas y otras que no se pueden hacer, ¿ya? Entonces, eso, en términos generales. Voy a dar la palabra a María José, que va a continuar. Sí, solicito su autorización, señor presidente, para referirme a la agravación de la responsabilidad penal por la utilización de menores de edad que contempla el proyecto de ley que se analiza. El proyecto de ley contempla un artículo 458 ter que establece que en los casos en que un mayor de 18 años ocupare un predio valiéndose, engañando, utilizando, forzando o coaccionando a un menor de edad, y aun cuando la participación de este no diera lugar a responsabilidad penal, el mayor de 18 años de edad que lo utiliza o que se vale del mismo, va a ser castigado con la pena que se establezca en el artículo 457, aunque no mediare violencia o intimidación, agregando que el consentimiento dado por el menor de 18 años no lo eximirá de responsabilidad al mayor. Sin embargo, cabe señalar que esta propuesta solo agrava la responsabilidad de la usurpación no violenta, ya que tal como se leyó, señala que en los casos de prevalerse de un menor de edad, se impondrá la pena de la usurpación violenta, aunque no medie violencia o intimidación. Si bien entonces la redacción del 458 ter que se propone no distingue, evidentemente no tendría ningún efecto la utilización de menores de edad en los casos de usurpaciones violentas. Eso es lo primero que hay que hacer presente, ¿ya? Ahora, sin embargo, se trata de una norma cuya intención es valorada positivamente por el Ministerio Público, ya que esta norma va en la misma línea de otras iniciativas legales, como la que se contiene en el proyecto de ley 12.658-07 y 12.720-07, ambos refundidos, y que actualmente se encuentran en el segundo trámite en el Senado, donde se está poniendo el acento en castigar con mayor severidad a los adultos cuando cometen cualquier delito utilizando o participando en conjunto con un menor de edad. Esta línea sancionatoria es beneficiosa en definitiva para todo el sistema, ya que por una parte incentiva la disminución de la cantidad de delitos que son cometidos por adultos y por menores de edad, como hemos visto a propósito de otros proyectos, y especialmente en los delitos que tienen mayor pena asignada y en los delitos con base de la cadena delictual. Por ejemplo, en los casos de los robos de vehículos,
a través de un portonazo o encerrona, ya que al ser delitos con penas mayores también son ilícitos donde se puede sacar mayor provecho a la utilización de menores de edad. Por otro lado, la utilización de normas de esta naturaleza desincentiva la utilización de los adolescentes y de los menores de edad en los ilícitos, en la carrera delictual, y además protege de mejor manera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, siguiendo la lógica anterior, es que el agravante que se propone en este proyecto debiera operar, pero respecto de ambas figuras de la usurpación, tanto respecto a la usurpación no violenta como la que se propone en la norma, pero también de la violenta. Eso es todo, señor presidente. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Yo quisiera ofrecerle ahora la palabra a los autores también del proyecto. La senadora Carmen Gloria Aravena primero, después al senador José García Ruminó, y bueno, si es que alguien más quisiera hacer uso, veo que está también Marcela Sabat, en caso que quisiera hacer uso de la palabra. Después, obviamente, al resto les pido que seamos breves, nos quedan 15 minutos de sesión. Sí. Así que, senadora, la palabra es suya. Muchas gracias a todos los expositores, la verdad que muy útil también la información que han compartido en esta sesión. Le doy la bienvenida también al senador Quintana, perdón, que se sumó. Bienvenido, senador Quintana. Primero, agradecer al presidente, al senador Kass, por haber aprobado ayer también y apoyado esta fusión de proyectos que se presentaron, el nuestro el año pasado, y yo no me voy a referir al tema de la Araucanía porque ya se ha detallado ampliamente y no es casualidad que habemos varios representantes de la Araucanía de nuestra región, porque claramente, y así bien lo dijo tanto Mirta Casas como nuestros carabineros, la situación es bastante compleja en la región de la Araucanía. Pero también yo me hago cargo de lo que plantea el Ministerio Público. El tema de la usurpación en Chile es un tema complejo a nivel nacional. Y nosotros argumentamos en la oportunidad, y voy a ir cerrando, justamente el asesinato de una persona, que fue un sicariato además, que ocurrió en Concón producto de justamente una situación de usurpación, que fue el motivo, la motivación por la cual la persona falleció. Y tenemos muchísimos casos a nivel nacional que han sido bastante públicos, y por lo tanto claramente se requiere modificar la norma. Y en el caso nuestro, el proyecto lo que plantea es algo distinto, y me parece que es muy complementario y que obviamente tendremos que mejorar los dos proyectos hoy día. Pero sí nosotros efectivamente nos hacemos cargo de agregar ciertas penas de presidio a este delito. O sea, ya hacemos diferenciación porque claramente no son los mismos tipos de usurpaciones, pero a los que son más graves sí le otorgamos pena de presidio porque creemos que es necesario hacerlo, sobre todo cuando se ha planteado acá, muchas son de carácter violento. Así que yo agradecer solamente la oportunidad de poder complementar este proyecto que han presentado los senadores, la mayoría de los que componen la Comisión de Seguridad, y esperar que esta discusión permita que mejoremos el proyecto entre todos y proponer también probablemente algunos profesores penalistas para la próxima sesión que nos puedan ayudar en la aplicación de la norma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Doy la palabra al senador José García Ruminó. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los invitados a esta comisión. Por supuesto a nuestras colegas y colegas senadores. Yo tengo una pregunta tanto para el general Bobadilla como para quienes están en representación del Ministerio Público, porque quiero destacar que esta iniciativa lo que busca es hacerse cargo de un problema general que está extendido a lo largo y ancho del país. Es cierto que tenemos un asunto muy, muy importante con la usurpación de predios, no solo en la Araucanía, también en otros lugares, pero también hay mucha vivienda que está tomada, estas casas ocupa, hay mucho terreno tomado, más bien con fines de ejercer presión para fines habitacionales. Yo quiero recordar, presidente, febrero del año pasado, febrero del año 2020, en Temuco hubo aproximadamente, no solo en Temuco, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Loncoche, 48 ocupaciones, eran terrenos de ferrocarriles,
eran terrenos privados, eran terrenos municipales en algunos casos, otros terrenos eran de propiedad del Servio, otros eran, bueno, bienes nacionales de uso público. Incluso hubo tomas de lugares que eran avenidas, que eran bermas de caminos, bermas anchas de caminos, en fin. Entonces, lo que yo quiero señalar es que este delito es mucho más profundo, trasciende con creces a la situación que vivimos en la región de la Araucanía y que amerita que tengamos una legislación mucho más moderna y que facilite el trabajo tanto de nuestros policías como también del Ministerio Público. Entonces, mi pregunta es al general Bobadilla, yo no sé si tienen algún antecedente estadístico, y también al Ministerio Público, de estas otras tomas. ¿Cuántas denuncias puede haber en el Ministerio Público, en todo el país, o en el caso de la Araucanía? Pero el año 2020 fueron muy, muy intensas y muy visibles además en las ciudades que yo les he señalado en la región de la Araucanía y que no tienen relación con situación agrícola ni con simplemente de predios por parte de pobladores que buscaban una manera de presionar para que el Ministerio de Vivienda pusiera atención en sus demandas habitacionales. Esa es mi consulta, presidente, y reiterar nuestros agradecimientos. Muchas gracias, senador García Rominot. No sé si es que la senadora Sabat quisiera, como autora también del proyecto, comentar algo, y si no, abro la palabra al resto. Presidente, agradecer el espacio, también el que esté puesto en discusión este proyecto, los proyectos que contienen el mismo contenido de distintos senadores, ¿cierto? Yo quiero agradecer la exposición de quienes hoy día nos han dicho de forma transversal que este proyecto es muy necesario, que es necesario que actualicemos la legislación en este respecto y dejar también abierto para que ojalá la próxima sesión, presidente, no sé cómo vamos a seguir con la tramitación, podamos escuchar a distintos penalistas que nos ayuden con lo que aquí hemos escuchado para que vayamos en la línea de que la aplicación de la ley sea la adecuada. Yo, sin más, solamente agradecer a cada uno de los expositores, también nos llegó una de las presentaciones, y bueno, y pedirle que a lo mejor veamos cómo vamos a seguir con este proyecto respecto de las sesiones que vienen hacia adelante, qué tiempo nos vamos a dar para que actuemos ordenados, pero también con rapidez y con celeridad como este proyecto lo amerita, y así nos han hecho saber. Muchas gracias, senadora Marcela Sabat. Le ofrezco la palabra al resto de los colegas, también al diputado Andrés Molina, en caso de que quieran utilizarla. Diputado Molina. Mira, bueno, agradecer la invitación y al mismo tiempo creo que un tema, como lo decía recién el senador García, este es un tema que se ha ido generalizando ya en bienes públicos, privados, y bueno, es parte, ¿cierto?, de nuestro ordenamiento, de por qué nos damos justamente el orden, la democracia, el Estado de Derecho, el Estado de Propiedad, el derecho de propiedad, que es parte, ¿cierto?, de nuestro ordenamiento. Al mismo tiempo, quiero hacer mención a dos cosas que me parece que podrían ser importantes. Uno, el que dentro de estas usurpaciones pudieran haber amenazas como agravante. Lo digo porque, en general, aquí se produce un tema donde en algunos casos no se ocupan, ¿cierto?, la flagrancia, porque aquí hay amenaza. No es solo una ocupación, sino que hay amenaza que si se hace el desalojo va a pasar tal y tal cosa, le voy a quemar la siembra en tal parte, hay casos, digamos, incluso de terrenos que están dedicados a comité, donde también los propietarios también son amenazados. Entonces creo que es súper importante poder tener ahí una observación respecto no solo al tema del uso de los niños, que es bastante común también de que los niños estén ahí en ese tipo de actos, sino que también, digamos, las amenazas. Extorsiones que están acompañados en estas usurpaciones, y por otro lado, creo también que tenemos que poner un punto donde a veces también los propietarios, ¿cierto? Y en este caso pasan los terrenos, también en los terrenos de comité, donde se abre la puerta para que entren en la práctica la usurpación no molesta, no ocupo la flagrancia, muchas veces ni siquiera lo que hago es hago una denuncia por si acaso, pero en la práctica lo que ando buscando es vender mi terreno. Entonces creo que también ahí hay un punto, digamos, que también debiéramos ponerlo en consideración
para los efectos de que si efectivamente nos encontramos con, por ejemplo, una usurpación que tiene 1 mes o tiene 2 meses, que el dueño no ha hecho ninguna acción teniendo esta legislación, bueno, como estamento público, nosotros, ¿cierto?, no nos obliguemos a tener que hacer acciones de compra. Por ahí aparecía esta glosa en su minuto que se puso, por ejemplo, en el caso de los terrenos agrícolas, que si habían tomas no se compraban en la glosa. Eso no se ha respetado, creo yo, no sé si se ha respetado o no, tengo la impresión de que no, pero me parece a mí también que no podemos ser inocentes y hay casos, como digo, en lo que es más fácil, ¿cierto?, abrir la puerta del terreno para que la gente entre y después entonces sentarse en la institución pública a ver cómo vendemos. Entonces, con la esperanza en esto quiero dejar claro de que aquí el problema de fondo es que sí tenemos que ponerle una pena a la usurpación. Claramente, este es el primer orden que tenemos que tener para justamente entender de que vale la pena, ¿cierto?, vivir en democracia y los derechos de propiedad se respetan. Aquí son personas que tienen inscrito su bien en el conservador de bienes raíces y está demostrado que es de él. Es decir, aquí el caballero llega con el dominio vigente, respetado por todos nosotros, porque nosotros estamos, ¿cierto?, con el compromiso de respetar la ley y la Constitución, y por lo tanto, los legisladores, lo primero que tenemos que hacer es respetar esos títulos que están ahí en el conservador de bienes raíces inscritos. Entonces, dicho eso, creo que también en este punto habría que observar esos dos temas, el tema de la amenaza como y el otro punto. Muchas gracias, presidente, y gracias a los senadores que están detrás de este proyecto, que ojalá podamos lograr tenerlo luego. Muchas gracias, diputado Andrés Molina. Le ofrezco la palabra al senador Quintano, al senador Buenchumilla. No sé si alguno quisiera hacer uso. Senador Buenchumilla. Está con el micrófono apagado, senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Decía que la exposición que hizo Mirta da cuenta de una realidad que todos conocemos, digamos, eso es así, digamos. Suceden cosas en la Araucanía de la manera como ella lo ha descrito y todos lo conocemos. Pero como aquí estamos legislando, estamos haciendo un producto que se llama ley, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante que podamos escuchar a profesores de derecho penal sobre esto, porque yo tengo mis dudas de si a lo que sucede en la región de la Araucanía, la fórmula jurídica que se está utilizando es la pertinente. No voy a dar una lata de cómo nace en el Código Penal el delito de usurpación y por qué tenía penas bajas, porque el delito de usurpación incide en la propiedad. Pero no es lo mismo que tú robes un automóvil porque el automóvil se te pierde. La propiedad es inamovible, siempre está ahí. No se pierde la propiedad, no se la lleva para su casa, no la traslada como tú trasladas una cosa mueble, que era la diferencia que hacían los autores del Código Penal cuando hacían la distinción entre cosas muebles y cosas inmuebles, porque el inmueble estaba ahí. Entonces, por eso que las penalidades son bajas. La otra cosa, bueno, las penalidades son bajas, pero el fenómeno de la Araucanía abarca muchísimo más allá que una discusión jurídica sobre la naturaleza del inmueble respecto de lo que ahí se produce, porque se producen muchos hechos colaterales como los que aquí se han mencionado que tienen otro tipo de connotaciones. Y lo segundo, como para terminar simplemente muy rápidamente por el tiempo, y espero poder discutir esto más largamente cuando escuchemos a los profesores de Derecho Penal y a otras personas, es que no tenemos que perder de vista, aquí creo que lo dijo José García, el senador José García y otros, que si nosotros legislamos para el delito de usurpación, en el Código Penal no se le coloca este delito de usurpación para la Araucanía. Es un delito de usurpación para el país. Todos vimos en la televisión lo que sucedió en Renca. Bueno, ahí hay 100, 200 familias ocupando por un problema de necesidad de casa. Y bueno, ¿quién se va a atrever a decir, bueno, vamos a sacar a estas 200 familias que están pidiendo por casa? Es una cuestión distinta, digamos. Pero sería un delito de usurpación. O sea, que lo que aquí legislemos se va a aplicar, digamos, a todas las tomas de terreno que hay con respecto a los comités de vivienda, por ejemplo.
a los ocupantes ilegales que vienen, o a los inmigrantes ilegales que están en Iquique y que están en Antofagasta, la autoridad y los funcionarios públicos estarían obligados a denunciarlos porque están ocupando todas las avenidas de Iquique y de otras ciudades del norte. Porque de acuerdo con el criterio de este proyecto, eso sería usurpación. Entonces, yo creo, presidente, que me atrevo a proponer que para la próxima sesión algunos de nosotros podamos proponer por medio de la Secretaría algunos invitados, entre los cuales debería estar profesores de Derecho Penal, para que pudiéramos afinar este tema. Yo personalmente pienso que si se quiere legislar sobre lo que sucede en la Araucanía, a mí me parece que el aterrizaje jurídico debe ser distinto. Digamos, ustedes saben que yo tengo una postura sobre la naturaleza política de lo que pasa allá, pero si queremos entrar a un tema jurídico y en esa condición, bueno, yo estoy hablando y formo parte también de esta comisión y de la Comisión de Constitución, yo encuentro que este aterrizaje a través del delito de usurpación nos puede llevar a una cosa mucho más amplia, donde podemos afectar otro tipo de cosas, y creo que el delito de usurpación no tiene nada que ver con un montón de antecedentes de otro tipo que hay aquí presente en lo que sucede en la Araucanía. Entonces, creo que deberíamos afinar la puntería jurídicamente, presidente, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Bien, estamos ya en la hora, no sé si es que hay más palabras pedidas. Yo creo que, tal como dice el señor Buenchumilla, vamos a recibir, les pido también que me hagan llegar propuestas de invitados que quisieran los colegas que pudiéramos escuchar la próxima sesión. Así que les pido que se la hagan llegar a la Secretaría. Yo lo hablaré también con Ignacio ahí para que podamos seguir discutiendo. Esta es la primera discusión que estamos teniendo en este proyecto. Queremos hacerlo de buena manera. Como decía muy bien la senadora Sabat, con sentido de urgencia, porque hay una realidad, pero al mismo tiempo de buena manera. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, tenemos la sesión en paralelo, no podemos seguir. Me pide la palabra el general Bodadilla, parece, para hacer un comentario. Si es breve, lo aceptamos porque tenemos que ir a la sala en paralelo. Presidente, muy buenas tardes, muy breve. Solamente para comunicarle al senador García que yo me encuentro en Santiago, regresando a Temuco, le voy a buscar el antecedente que pidió y se lo hago llegar personalmente, para no dejar pendiente la pregunta del senador García. Muy bien, general. De hecho, le agradezco. Y otra cosa respecto a que esto efectivamente podría afectar a otros lugares de Chile. Eso es muy cierto. De hecho, la hija de la persona que murió justamente por el sicariato que mencionaba la senadora Aravena, fue parte de las personas que se nos acercó también pidiendo que este proyecto sea urgencia. Así que también lo pongo en manifiesto porque fue parte de las personas que me tocó escuchar personalmente y reunirme con ella por la angustia que significa incluso un modelo de negocio para muchos, esta forma de hacer las cosas. Y creo que cuando hay carencias de vivienda, bueno, tiene que ser el Estado el que se haga cargo. Tiene que ser el Estado el que se haga cargo. Presidente, una última cosita, presidente, ¿me permite? Adelante. Quisiera pedirle a las abogadas del Ministerio Público si nos pudieran hacer llegar las copias de las sentencias a las cuales ellas se referían de la Corte Suprema respecto a estos temas. Por favor. Y yo también, para terminar, quisiera hacer una solicitud formal a la Secretaría, si podemos oficiar al Ministerio Público, para que nos haga llegar cuántas veces esas multas se han pagado. Porque por lo que entiendo, nunca se han pagado, ni una multa. Entonces quiero saber si eso es cierto o si es un mito urbano. Me gustaría saber a precisión, en los últimos 5 años, cuántas veces algún procedimiento que está hoy día contemplado en el Código Penal ha tenido algún pago de multa. Eso. Bueno, gracias a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias, Mirta. Gracias, general. Gracias al Ministerio Público, a los dos generales. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Ignacio. Mauricio. Presidente, nos vemos. Que esté bien. Don Humberto, gracias.